El peso de las cartas se sentía como una herencia de plomo en las manos de Elena. Cada palabra de Arthur hablaba de un amor profundo y de un secreto guardado con el dolor de una vida entera. El remolque, que había sido un refugio improvisado contra la tormenta de su vida, se revelaba ahora como el epicentro de una historia que nunca supo que existía, la de su abuela, Elara, y un hombre que la amó en silencio. La última carta, la que contenía la llave, era la más reveladora. Arthur explicaba que, sabiendo que Elara nunca abandonaría a su familia por él, había invertido el pequeño tesoro familiar que le quedaba en su nombre, comprando el terreno sobre el que se asentaba el remolque y varias parcelas adyacentes. Para que, sin importar lo que pasara, siempre tuvieras un lugar al que llamar hogar, mi amor, un lugar seguro, escribió. Elena, con lágrimas nublando su visión, miró a sus hijos durmiendo plácidamente. Leo, con el ceño ligeramente fruncido incluso en sueños. Mía, abrazada a un conejo de peluche raído, y el pequeño Samuel con una sonrisa serena. Arthur no solo le había dado a su abuela un refugio simbólico, sino que, sin saberlo, les había legado a ellos un futuro tangible. La llave abría una caja de seguridad en el banco del pueblo, donde los títulos de propiedad y una modesta suma de dinero habían esperado durante décadas a ser reclamados por un descendiente de Elara. De la noche a la mañana, Elena ya no era una intrusa en un terreno abandonado, era la dueña, la heredera de un amor que había trascendido la muerte. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y esperanza renovada. Con la ayuda del anciano del pueblo, el señor Méndez, quien recordaba vagamente a ese joven Arthur tan callado y trabajador, Elena formalizó los papeles. El dinero de la caja de seguridad no era una fortuna, pero fue suficiente para reparar el remolque, conectar el agua corriente y la electricidad de forma legal y comprar ropa nueva para los niños. Por primera vez en meses, Elena respiró hondo sin sentir el nudo de la desesperación en la garganta. Pintaron el remolque de un azul cielo brillante, plantaron un pequeño jardín con tomates y girasoles, y las risas de los niños volvieron a llenar el aire, ahuyentando los fantasmas de la tristeza. La historia de Arthur y Elara se convirtió en su leyenda familiar, un cuento de amor y sacrificio susurrado antes de dormir. Una tarde, mientras regaba los incipientes girasoles, Elena vio un coche de lujo, de un negro pulido, que parecía fuera de lugar en el camino de tierra, detenerse frente a su propiedad. El corazón le dio un vuelco, un eco del viejo miedo a ser desalojada. Del coche bajó un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro que no lograba ocultar su aspecto cansado. Se acercó a la valla improvisada con una expresión indescifrable. «Disculpe», dijo el hombre, su voz era grave y educada. «¿Es usted la señora que vive aquí, Elena?» «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarle en algo?», respondió ella, poniéndose instintivamente delante de la puerta del remolque, como para proteger a sus hijos. El hombre la observó por un momento, sus ojos grises recorriendo el remolque pintado, el pequeño jardín, y finalmente se detuvieron en el rostro de Elena. Una extraña emoción pareció cruzar su semblante, una mezcla de reconocimiento y pesar. «Mi nombre es Julián Blackwood», dijo, extendiendo una mano que ella no tomó. «Arthur, el hombre que escribió esas cartas, era mi padre, y no creo que le haya contado toda la verdad sobre por qué se fue». El aire se espesó de repente, cargado con el peso de esa revelación. Elena sintió cómo la tierra firme bajo sus pies se volvía incierta. «Su padre», repitió en su mente, la frase rebotando contra las palabras de amor y sacrificio que había leído tantas noches. Miró a Julián Blackwood, tratando de encontrar algún rastro de Arthur en sus facciones angulosas y su mirada cansada, pero solo veía a un extraño, un portador de verdades que temía escuchar. «No entiendo», logró decir Elena, su voz apenas un susurro. «Las cartas hablaban de un sueño, de buscar una vida mejor para su familia, para su esposa». Julián soltó un suspiro, uno que parecía arrastrar años de dolor.
Mi madre murió mucho antes de que mi padre comprara este terreno. Él vino aquí para escapar, no para construir. La mujer de la que hablaba en esas cartas, la que amaba con esa devoción, no era mi madre. Eras tú, Elena, o, mejor dicho, la idea de ti. El corazón de Elena se detuvo un instante. ¿Yo? ¿Cómo es posible? Nunca lo conocí. No, no lo conociste, confirmó Julián, acercándose un paso más a la valla. Mi padre era un hombre brillante, un arquitecto, pero también estaba roto. Después de la muerte de mi madre, se obsesionó con una vieja fotografía familiar, de sus abuelos, tomada justo en este terreno, décadas atrás. En la foto, junto a ellos, había una joven de la localidad con una mirada llena de esperanzas y girasoles en el pelo. Su nombre era Elena. Se convirtió en una especie de musa fantasmal para él. Compró esta tierra, se mudó a este remolque y comenzó a escribirle a ella, a esa imagen del pasado, imaginando la vida que podría haber tenido. Te proyectó en esa vieja historia. Elena se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la puerta del remolque. Las cartas no eran un eco del pasado de otra persona, eran una fantasía construida sobre un fantasma que compartía su nombre. El amor que la había sostenido era una ficción. Las paredes de su santuario de repente se sintieron frías y ajenas. «Entonces, ¿por qué se fue?», preguntó ella, la decepción tiñendo su voz de amargura. «Porque yo lo encontré», dijo Julián, y por primera vez la culpa ensombreció su rostro. «Nuestra familia es complicada, poderosa. Mi abuelo desaprobaba el estilo de vida de mi padre, su escape de la realidad. Cuando lo localicé aquí, le di un último mespersi, volver a la ciudad y a sus responsabilidades, o lo desheredaríamos por completo y nos aseguraríamos de que nunca más pudiera encontrar paz. Él eligió protegernos a su manera, sacrificando su santuario. Dejó el remolque y todo lo que había en él, esperando, supongo, que algún día alguien como tú lo encontrara y le diera el final feliz que él no pudo tener». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Elena. Era una historia más triste y compleja de lo jamás hubiera imaginado. Miró a sus hijos, que ahora espiaban con curiosidad desde la ventana, y luego de vuelta a Julián. «¿Y por qué me busca ahora?», preguntó, limpiándose la lágrima con rabia. Julián metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre grueso y sellado. No era viejo y amarillento como los de Arthur, sino nuevo y oficial. «Mi padre falleció hace 2 meses y dejó instrucciones muy específicas en su testamento. No le dejó nada a su familia ni a mí. Te lo dejó todo a ti, Elena. La fortuna de los Blackwood, las propiedades, las empresas, todo. Pero lo hizo con una condición muy extraña y urgente». Extendió el sobre por encima de la valla. Elena lo tomó con manos temblorosas, su nombre y dirección escritos en una caligrafía elegante. Dentro no había una carta, sino un único documento legal y una pequeña llave de metal oxidado. «Dice el testamento», continuó Julián, su voz bajando a un tono grave y urgente, «que debes usar esa llave para abrir una caja fuerte que mi padre escondió en alguna parte de esta propiedad, y tienes que hacerlo antes de la próxima luna llena». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hago?». Los ojos grises de Julián se clavaron en los de ella, y el cansancio en su rostro fue reemplazado por algo que parecía miedo puro. Según el testamento, si esa caja no se abre a tiempo, la propiedad de todo no pasa a su siguiente heredero. Se transfiere a las personas de las que mi padre estaba realmente huyendo. Y créeme, Elena, no son el tipo de personas a las que querrás tener llamando a tu puerta. Ahora, la verdadera pregunta no es por qué te dejó su fortuna. La pregunta es, ¿qué hay en esa caja que consideraba tan valioso como para protegerlo con ella? Ahora, la verdadera pregunta no es por qué te dejó su fortuna. La pregunta es, ¿qué hay en esa caja que consideraba tan valioso como para protegerlo con ella?
El eco de las palabras de Julián quedó suspendido en el aire denso y polvoriento, cargado con el peso de secretos que abarcaban generaciones. Elena apretó la llave en su mano, el metal frío un ancla en la tormenta de confusión y miedo que se desataba en su interior. Miró el remolque, su refugio precario, y luego el terreno salvaje que lo rodeaba. En algún lugar, bajo la tierra reseca o detrás de una pared olvidada, yacía una caja fuerte que contenía no solo su futuro, sino también la respuesta a un misterio que ni siquiera sabía que existía. Los siguientes días se convirtieron en una frenética caza del tesoro contra el tiempo. La luna, una delgada uña plateada en el cielo nocturno, crecía con una lentitud amenazante. Julián, fiel a su palabra, se convirtió en una sombra constante y útil. Juntos exploraron cada rincón de la propiedad. Golpearon paredes en el pequeño cobertizo desvencijado, levantaron tablas sueltas del suelo del remolque y cavaron bajo el viejo roble retorcido cuyas raíces se aferraban a la tierra como los dedos de un esqueleto. Los